La laringectomía total es el tratamiento de elección en los pacientes con cáncer de laringe en estadios avanzados, siendo su consecuencia más inmediata y más importante para el paciente la pérdida de la voz. La extirpación total de la laringe implica la pérdida de la expresión de las emociones como la risa, el llanto y un cambio de determinados hábitos de la vida cotidiana. Sin embargo, al paciente se le instruye poco acerca de estos cambios y la manera de asumirlos, ya que en nuestra formación médica no se nos forma para asumir el reto de la rehabilitación de los pacientes. Tras el impacto emocional que supone la indicación de una laringectomía, el paciente debe superar en los meses posteriores numerosas complicaciones, secuelas físicas y psicosociales que comportan una considerable disminución de su calidad de vida. A ello se le suma, en no pocas ocasiones, una inseguridad económica y laboral y un sentimiento de inferioridad que restringe su vida social. Sin restar importancia en estos momentos al papel fundamental que resulta también ese apoyo médico, ¿no? La ayuda recibida en el aprendizaje de la voz esofágica es sin lugar a dudas la mejor aportación a la normalización de la vida tras la laringectomía. Generalmente el médico brinda al paciente toda la información relacionada con la cirugía y el periodo postoperatorio en la consulta previa a la intervención quirúrgica. Algunos o la mayoría de los pacientes no logran retener todo el caudal de información que se les aporta en dicha consulta y lo único que asimilan es que su laringe va a ser extirpada. El diagnóstico, las posibilidades de tratamiento y curación, las posibles complicaciones y las secuelas del tratamiento deben ser comunicadas al paciente y a su familia, siempre que ésta sea posible en la consulta previa a la intervención quirúrgica. Toda la información que se da al paciente debe realizarse en un lenguaje adaptado a su cultura, a su edad, a su situación particular, para obtener la máxima comprensión de la misma. Es muy importante no olvidarse de aspectos tales como el apoyo psicológico y emocional tanto al paciente como a sus familiares, ante el gran reto que va a afrontar y asegurarles la continuidad del mismo una vez pasada la intervención quirúrgica. El paciente al que se le diagnostica un proceso tumoral cambia su modo de enfrentarse con la vida y se autodefine como un enfermo crónico. El cáncer en general desencadena el miedo en el paciente y en sus seres queridos, genera sentimientos tales como la inferioridad, la estigmatización, la soledad. Por todo lo anteriormente expuesto, es recomendable que antes de someterse a un procedimiento quirúrgico como la laringectomía, el paciente sea atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales que atienda sus problemas y disipe todas sus dudas. Dado los cambios inherentes a la cirugía durante los primeros días, el equipo quirúrgico y el foniatra deben proveer al paciente el cuidado correcto de sus heridas y del traqueostoma, así como ayudar al paciente a aceptar estos cambios. La consecuencia inherente a la laringectomía total es la utilización del traqueostoma para la respiración de forma definitiva, y aunque algunos pacientes pueden prescindir de la utilización de la cánula, otros la requerirán de forma constante. Esta nueva condición acarrea para el paciente una serie de nuevas situaciones que debe empezar a solucionar. A continuación,
citaremos, ¿verdad?, los puntos más importantes, ¿verdad?, las medidas más relevantes para el manejo de una traqueostomía. A continuación iremos desglosando, ¿verdad?, cada punto a tener en cuenta en las medidas, ¿verdad?, que se deben tener en cuenta en el paciente que presenta una traqueostomía posterior a una laringectomía, ¿verdad? El primer punto es la higiene del estoma. El estoma debe limpiarse diariamente para evitar la acumulación de moco, residuos de polvo y generar malos olores. Se debe realizar un lavado de manos. En primer lugar, humedecer el estómago con una tela de algodón y luego frotar suavemente. Se debe procurar no utilizar trozos de papel ni de algodón porque pueden ser fácilmente aspirados por el paciente. Posteriormente se lubrica el estómago con vaselina pura o alguna crema soluble en agua, dejándola por espacios de 2 minutos para luego retirarla con suavidad. No se debe utilizar ningún tipo de aceites ni lociones para niños. Con respecto a la higiene de la cánula externa debe limpiarse con alguna frecuencia para evitar la irritación del estómago y los malos olores. Por el contrario, la interna se debe limpiar varias veces al día para evitar la incrustación de moco que va a obstruir la luz de la misma. Esta limpieza es aconsejable que se realice con agua caliente, jabón y un cepillo circular. Algunos pacientes pueden dejar de usar la cánula a partir de la 6ª semana de forma gradual. Inicialmente se retira durante 1 hora y si al cabo de este tiempo, al volver a introducir la cánula, no se ha estrechado el estómago, se puede ir aumentando gradualmente el tiempo sin cánula todos los días 1 hora hasta lograr que su uso se restrinja a las horas de sueño. Con respecto a la protección del estómago, aunque el paciente sea capaz de permanecer sin la cánula, es importante que el estómago siempre esté protegido por un filtro de aire. Esto facilita la respiración y disminuye la tos. El protector también reduce la sensación que pueda haber sentido de estar impedido respecto a los demás. La forma más sencilla es un babero de gasa que se anuda alrededor del cuello, pero también puede ser utilizado pañuelo, bufanda o prendas similares. La función del protector del estómago es filtrar el aire de partículas de polvo o insectos, así como también de la creación de un espacio aislado y caliente entre el estómago y la atmósfera. Durante la noche también debe utilizarse dicha protección, no solo por las razones anteriores, sino también para disminuir el ruido que hace el estómago y absorber los mocos. Con respecto al moco traqueal excesivo, la cantidad de moco aumenta como reacción a la cirugía, a los cambios en el aire inspirado y como reacción a la cánula. A medida que los tejidos de la tráquea se van haciendo más resistentes, la cantidad de moco remite, pero siempre habrá presencia de moco en la tráquea. Se debe instruir al paciente para que tosa sobre un pañuelo de tela que se debe colocar sobre el estómago. Para mantener las secreciones fluidas y fáciles de expulsar, al toser requerirá fuentes adicionales de humedad en su casa. De lo contrario, las secreciones serán espesas y difíciles de eliminar. El aire seco puede ocasionar la formación de tapones de mucosidad, irritando la vía respiratoria y haciendo que las secreciones queden teñidas de sangre. El mantener una humedad adecuada en el hogar es especialmente importante durante los meses de frío en el invierno. Las fuentes de calor como son estufas de gas, aire acondicionado
pueden hacer que el aire de la vivienda sea seco. Para procurar una humedad adecuada y disminuir las complicaciones, se aconsejan los siguientes métodos. Colocar un humidificador en la sala de estar de la casa. Mantener un pequeño vaporizador al lado de la cama durante la noche. Si hay radiadores, colocar recipientes llenos de agua encima de las mismas proporcionará más humedad al ambiente. Medir la humedad relativa de la casa para asegurarse que ésta se mantenga en un 50%. Beber gran cantidad de líquidos para mantener las secreciones fluidas y fáciles de expulsar al toser. Humedecer con agua el pecho en los meses calurosos de verano. Se deben tener precauciones como evitar el baño y la natación debido a la entrada de agua por el traqueostoma. Estos son algunos de los puntos más importantes que se debe de tener en cuenta y que forman parte de los cuidados, de las medidas de cuidado de la traqueostomía, de los pacientes con una traqueostomía. La función deglutoria es imprescindible para la viabilidad del enfermo, pues los problemas de aspiración pueden llevar al exitus letalis, y aun resolviendo problemas con una gastrostomía, la aspiración de secreciones puede complicar la cirugía. El aporte nutricional adecuado antes, durante y después de la cirugía es fundamental para la buena evolución de la enfermedad y para mejorar las probabilidades de éxito terapéutico. El paciente sometido a una cirugía oncológica de cabeza y cuello puede haber requerido una exodoncia total previa a la cirugía. Se afecta la capacidad masticatoria, la movilidad lingual y por supuesto se altera la morfología y la normal fisiología de las vías aerodigestivas superiores. Todos estos factores dificultan una nutrición adecuada, que es un aspecto fundamental a tener en cuenta. El paciente laringectomizado respira por el estómago, por lo que su respiración fisiológica por la nariz se pierde casi en su totalidad, afectando el olfato y por ende el gusto, el cual disminuye hasta el punto que solo capaz de percibir las comidas muy dulces o muy saladas. Los pacientes que aprenden la erigmofonía mientras controlan el almacenamiento de aire en el esófago se quejan de plenitud gástrica, dolor abdominal y flatulencias crónicas, pero en la medida que dominan la técnica, estas molestias desaparecen casi en su totalidad. Dado que el aporte nutritivo correcto es básico en este tipo de intervención, mientras persistan dificultades para la alimentación oral, es conveniente plantearse el uso de sondas de alimentación nasogástricas e incluso la realización de gastrostomías o yeyunostomías. Entrenamiento vocal usando la erigmofonía. El objetivo para el paciente es encontrar una fuente de producción de sonido que le permita comunicarse. Existe la posibilidad de una reeducación fonatoria utilizando una laringe artificial o dispositivos que permiten fístulas fonatorias. Pero no nos centraremos en esos aspectos en este capítulo. La erigmofonía consiste en la introducción de aire en el esófago y luego permitir que sea expulsado de forma controlada, haciendo vibrar el segmento faringoesofágico, produciendo un tono que se utiliza como fuente sonora y que será moldeado por el tracto supravocal, al igual que en las personas sin la laringectomía. Como norma, el aire entra en el esófago solo cuando hay una presión intraoral suficiente
para vencer el esfínter esofágico superior. La habilidad para la toma y liberación del aire es la clave para tener una erigmofonía fluida, y el primer paso para los pacientes es entender sus cambios anatómicos y fisiológicos para la producción de la voz. Respecto a los métodos, existen diversos métodos. A continuación, describiremos las características más importantes de cada una de ellas. En primer lugar, el método de inyección de consonantes o método holandés de 1952. Es el más eficaz para inyectar aire dentro del esófago. Se utilizan las consonantes bilabiales, oclusivas, alveolares, apicales o fricativas. Se instruye al paciente para producir la consonante P, comprimiendo el aire y luego explotándolo a través de los lados. Lo debe realizar varias veces hasta que sea capaz de articularla correctamente. Luego se le pedirá que intente decir la sílaba pa. Si esto se logra, se le pedirá que lo intente con las otras consonantes explosivas, fricativas con la vocal A, como por ejemplo ta y ka, continuando con las palabras monosílabas tales como tal, cual, par, por, cal, col. Si el paciente es incapaz de producir una palabra, debe continuar practicándolo con la P, la T y la K, y se debe repetir el proceso. Si el paciente es definitivamente incapaz, con este método pasaremos al siguiente. Método de presión glosofaríngeo o método de bloqueo. Es el más popular y es excelente para la producción de palabras y frases para las cuales el método anterior descrito es insuficiente, ya que están formadas con muchas consonantes de poca presión. En este método la lengua y a veces las mejillas actúan como un pistón que conduce en el aire hacia el esófago. El paciente debe cerrar los labios, colocar la punta de la lengua en los alveolos y llevar con su parte media a contactar con el paladar duro y blando. Luego se instruye para bombear la lengua moviendo la base lingual hacia atrás hasta aproximarla a la pared faríngea. Es importante fijar la punta de la lengua contra el alveolo, pues es el punto de anclaje contra el cual se hará el movimiento del resto de la lengua. La clave del éxito es explicarle al paciente este método con movimientos amplios, sin que llegue a deglutir. La inyección del aire debe hacerse por bombeo y no por deglución. Si el paciente no tiene éxito, se procederá con el siguiente método, el cual es el método inhalatorio. También es muy popular, aunque no es tan eficaz como el de inyección consonántica, y puede usarse solo durante el reposo. Se basa en el principio de que el aire entra en el esófago si el segmento faringoesofágico está bien relajado cuando se produce la inspiración aérea. Se le pide al paciente que intente introducir aire por la nariz muy rápidamente, aunque por los cambios postquirúrgicos no sea posible, y si se logra producir una expansión del tórax que permita la entrada de aire al esófago, luego se le pedirá que intente sacar el aire produciendo la letra A. Este ejercicio se le pedirá al paciente que lo intente varias veces hasta que lo logre. La presión negativa del esófago puede aumentar si se cierra momentáneamente el estómago, ayudando a la inspiración y por supuesto también a la expulsión del aire. Si el paciente es capaz de producir la letra A, se le pedirá que intente las sílabas ta, ka y pa. Cuando las domine las palabras monosílabas anteriormente enunciadas, se probará de nuevo el método de inyección consonántica o método glosofaríngeo. Con respecto al método de la deglución o clásico,
es el menos eficaz. Se basa en la apertura natural del esófago con la deglución y puede llenarse de aire para ser utilizado en la fonación. La deglución toma un tiempo, por lo que la fonación se hace más lenta y produce la acumulación de aire en el estómago. Si después de 2 semanas de logopedia el paciente es incapaz de producir algún sonido con cualquiera de los 3 métodos anteriormente, se le enseña a deglutir frotando con el dorso de la lengua hacia atrás a lo largo del paladar y comprimiendo el aire por detrás de ella. Entonces se le pedirá que empiece por una consonante apico alveolar como la D o la T. Si tras varios intentos el paciente es incapaz de producir una sílaba, se intentará con agua carbonatada. El uso de estas ayudas, así como el uso de método, debe eliminarse lo más pronto posible, ya que no son sino ayudas para conseguir alguno de los otros métodos. Las prótesis fonatorias consisten en fístulas traqueoesofágicas que están separadas por una lámina material apropiado, que vibra con el paso del aire desde la tráquea. Ello genera una pseudovoz que permite la comunicación del paciente desde un inicio. Hay ciertas desventajas como la que puede ser asiento de obstrucción, de crecimiento de hongos y bacterias o generar reacciones tisulares de rechazo. El uso de prótesis traqueoesofágicas es limitado tanto porque los profesionales encargados de la rehabilitación vocal conocen poco de esta técnica, tanto también por el costo que puede llegar a tener la prótesis y también debido a la falta de información sobre la calidad de voz que brinda esta técnica de rehabilitación. Las dificultades también para adquirir estos artículos generan dificultades para su implementación. Si bien, una vez utilizadas estas prótesis, mejora considerablemente la perspectiva de rehabilitación de voz tras la realización de las laringectomías totales. Hoy día, en muchos países, las prótesis fonatorias son la técnica de elección para la rehabilitación de la voz, sobre todo en Europa y Estados Unidos, alcanzando una tasa de éxito de hasta el 90%. La colocación de las prótesis traqueoesofágicas durante la laringectomía total se denominan fístulas primarias y tienen una buena recuperación en el postoperatorio y excelentes tasas de éxito. Igualmente, en el caso de pacientes previamente laringectomizados, la colocación de este tipo de prótesis se denomina fístulas secundarias. Las prótesis pueden ser removibles o fijas. Las prótesis removibles tienen una vida media menor y mayores costos que las fijas, ya que las fijas resultan ser más duraderas, requieren limpiar el orificio de la prótesis con cepillos adecuados solo 1 a 2 veces al día y tienen una durabilidad en promedio de 6 meses, como hemos dicho, que puede inclusive alcanzar hasta 4 años según algunos estudios. Las prótesis son fabricadas en silicona y cuentan con un sistema de válvula de baja presión que permanece fija al paciente sin necesidad de suturas en la piel o el traqueostoma. Es además altamente resistente al crecimiento de hongos, lo que se traduce en una mayor vida útil. ¿Cómo uno puede elegir qué prótesis utilizar? Depende de la capacidad del paciente para manipular el traqueostoma para la limpieza y el cambio de la prótesis, el costo, ya que es más económico utilizar una prótesis que tiene una larga vida útil, y además, como hemos dicho, debe tener una válvula de baja presión que facilite la fonación. La laringe electrónica consiste en una batería externa de energía, un vibrador activado por un interruptor que, en contacto con la piel de la región cervical, transmite vibraciones a través de una pequeña membrana de las estructuras cervicales, generando un zumbido que se transforma en pseudovoz cuando el individuo articula.
se ha utilizado con mucho menor frecuencia y genera un tono robótico y un timbre monótono, siendo especialmente útil la laringe electrónica en el postoperatorio inmediato o antes de la adquisición de voz mediante otra técnica de rehabilitación vocal. Algunos pacientes incluso utilizan la laringe electrónica como técnica de rehabilitación permanente. La rehabilitación deglutoria del paciente laringectomizado es sumamente importante, ya que el aporte nutricional adecuado antes, durante y después de la cirugía es fundamental para la buena evolución del paciente y para mejorar las probabilidades de éxito terapéutico. Además, facilitar una buena deglución mediante alimentos con características organolépticas apropiadas, tales como el puré, frío o caliente, sabores intensos, ayudan a la deglución. Una técnica importante sería la flexión del cuello y la adopción de posturas en las que el paciente favorezca el paso del bolo alimenticio de forma exclusiva por contracción de la musculatura faríngea y no solo por la gravedad. Algunas maniobras son el mentón flexionado pegado al tórax, donde el bolo se sitúa en una posición más anterior antes de la deglución, la vía aérea se estrecha y la distancia entre la base de la lengua y la pared faríngea disminuye. Las degluciones múltiples o segundas degluciones, en las que se deglute en varias veces el bolo. La deglución esforzada, en la que se ejerce más presión de lo normal sobre el bolo de la deglución. La deglución supraglótica o supersupraglótica, en la que se sostiene la respiración antes y durante la deglución. La maniobra de Mendelssohn, en la que se rota la cabeza con el fin de torsionar el cricofaringio y así mantener el esfínter esofágico superior abierto durante más tiempo. Y la maniobra de Masako, en la que, incrementando la presión en la parte superior del bolo, ésta avanza mejor hacia la faringe.